Neurofisiología de la memoria y el aprendizaje. En clases anteriores hemos visto las distintas teorías, tanto las teorías clásicas como las teorías modernas del aprendizaje, en la cual las personas, los distintos teóricos, nos indican cuáles son los procesos por los cuales se puede fijar el conocimiento en la memoria, en el cerebro. Pero en esta vez, en la parte de neurofisiología, vamos a ver qué es lo que realmente sucede en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que sucede en el proceso del aprender? ¿Qué sucede en las estructuras nerviosas, en nuestros sentidos, en nuestro cerebro? ¿Qué estructuras están involucradas? Así que recordemos que muchas conductas son aprendidas. Desde luego, somos lo que somos en gran medida por lo que aprendemos y lo que recordamos. Aprendemos las capacidades motoras que nos permiten dominar nuestro medio. Y aprendemos lenguajes que nos permiten comunicar lo que hemos aprendido. Y de esta manera, transmitir culturas que se pueden mantener durante generaciones. Pero todo lo que aprendemos no es beneficioso. Recuerden que la conducta de la persona tiene un porcentaje, casi el 50% es genético y el 50% tiene que ver con el medio ambiente. Es decir, que las conductas son heredables. Están en nuestros genes. Pero el medio ambiente en el que una persona se desarrolla puede hacer que estos genes se expresen, puede ser que no se expresen o pueden ser que cambien o modifiquen su transcripción, su procesamiento. A esto se le llama epigenética, cuando el ambiente influye en la expresión de un gen. Por lo tanto, la conducta ciertamente es heredada, pero también depende de la formación, es decir, del aprendizaje, de la memoria. ¿Qué saberes previos tenemos que conocer para entender esta parte neurofisiológica? 1. La definición de aprendizaje, que es el proceso por el cual adquirimos el conocimiento. Memoria, proceso por el cual el conocimiento es codificado, almacenado y posteriormente recuperado. En esta parte de la memoria está involucrada las partes neuroanatómicas del cerebro. Inteligencia, que es la capacidad de comprender, entender y resolver problemas. Pero recuerden que esta inteligencia también se basa, ¿sí?, en experiencias previas para poder salir de estas dificultades que se le está presentando. Entonces también tiene que ver con la memoria y con el aprendizaje. Y recuerden que la conducta es el resultado de la interacción entre los genes y el medio, siendo el aprendizaje y la memoria quienes se encargan de alterar la conducta. Quiere decir que la conducta de las personas se puede modificar de acuerdo al nuevo conocimiento que se le va otorgando. La otra parte que tenemos que conocer para entender esta parte neurofisiológica es conocer el sistema nervioso y el sistema neuroendocrino, las células del sistema nervioso, el sistema límbico, la corteza prefrontal, el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y la amígdala cerebral. Y ahora conozcamos las células del sistema nervioso. En el sistema nervioso hay distintos tipos de células, pero las principales células del sistema nervioso son las neuronas. Las neuronas son las células nerviosas que tienen la capacidad de producir potenciales eléctricos y transmitir información. Esta neurona tiene sus partes. Tenemos el cuerpo o soma y tenemos el axón y las terminales nerviosas que no se observa acá en la imagen. Acá podemos observar las dendritas, que estas permiten conexiones entre las distintas neuronas. Acá el cuerpo soma genera potenciales eléctricos. Estos potenciales eléctricos viajan por lo largo de toda la neurona a través del axón para llevar la información, ya sea para conectarse con otras neuronas o con otro tipo de células. Esta información tiene que viajar a una cierta velocidad, pero si viajara a lo largo de todo el axón tendría un tiempo de demora. Es por eso que aparecen otro tipo de células, por ejemplo, como los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos tienen la capacidad de recubrir de vainas de mielina a los axones.
Los axones, una vez recubiertos por las vainas de mielina, esta región se convierte en una región aislante, es decir, que la señal eléctrica no va a pasar por acá. Por lo tanto, en los espacios que se llaman los nódulos de Rambier, estos espacios van a convertirse en puntos donde puede pasar la señal eléctrica y la señal empieza a ir de manera unidireccional en forma saltacional. Y esta forma saltacional lo que permite es aumentar la velocidad de la transmisión. Recuerden que las neuronas son las encargadas de transmitir esta información, de conectar las neuronas. Y también tenemos, por ejemplo, acá el astrocito. El astrocito es la célula que se encarga de nutrir a las neuronas. Es decir, que los astrocitos recogen los nutrientes de la sangre o los fármacos o moléculas o sustancias químicas, las recoge de la sangre, las procesa y se las entrega a la neurona. Esta es una parte muy importante, debido a que el astrocito se convierte en la famosa barrera hematoencefálica. Y esta barrera hematoencefálica permite que no todas las sustancias que están en sangre puedan pasar a la neurona. También tenemos otro tipo de células importantes como son las microglias. Nosotros conocemos a los glóbulos blancos, que se encargan de la defensa contra patógenos. Los glóbulos blancos del sistema nervioso central del cerebro se llaman microglias, que son macrófagos especializados que permiten combatir patógenos. Entonces, estas células, ¿sí?, las más importantes, las neuronas, y el otro conjunto de células que se llaman las células gliales, son las que permiten todos los procesos de transmisión nerviosa, ¿sí?, como formación de memoria, llevar estímulos de una respuesta a otra, generar emociones, generar sentimientos. Todas este tipo de conexiones. Involucrada que entre cada conexión tiene que haber ciertos neurotransmisores, pequeñas moléculas que ayudan a generar potenciales de acción o a inhibir los potenciales de acción. El sistema nervioso está compuesto de dos partes. Sistema nervioso central, que está formado por la médula espinal y el cerebro, y el sistema nervioso periférico. Todo lo que vemos de amarillo es el periférico, que son los nervios espinales y los nervios craneales. Cuando nosotros hacemos un corte al cerebro, podemos ver acá una parte oscura. Esta parte oscura es la corteza cerebral, y esta corteza está formada por los cuerpos o somas neuronales, mientras que la región blanca está conformada por los axones, quiere decir que por acá son como los cables que llevan hasta donde están los cuerpos o somas. Esta región gris, la sustancia gris, donde están los cuerpos o somas, son las que han venido en un periodo de evolución. Quiere decir que el humano, de entre todos los animales de los mamíferos, es el que ha llegado a desarrollar la mayor cantidad de corteza por las funciones cognitivas superiores que nos da la corteza cerebral. La sustancia gris y la sustancia blanca no solamente se encuentran a nivel del cerebro, sino también a nivel de la médula. Por ejemplo, en la médula, en el interior de la médula, podemos ver la sustancia gris, que tiene como una forma de H, como astas. Mientras que luego tenemos la sustancia blanca, que son los axones. Y estos axones salen de la médula para llegar, por ejemplo, hasta la piel, donde se van a encargar de receptar señales. El cerebro tiene distintas estructuras. Por ejemplo, tenemos el lóbulo frontal, tenemos el lóbulo temporal, tenemos el lóbulo parietal y tenemos el lóbulo occipital, cada uno separado por distintos surcos. Por ejemplo, el surco central, el surco lateral, y que estos surcos nos van dividiendo a los lóbulos. Y cada parte del cerebro está involucrado en distintas funciones. Por ejemplo, en esta parte del lóbulo frontal tenemos el área motora, que es el área de Broca, el área del habla. Quiere decir que acá una lesión en esta área produce problemas en la articulación de las palabras. Imagínate que quieres hablar, que sabes hablar, pero no lo puedes articular.
es un problema a nivel de esta área. Luego tenemos las áreas motoras involucradas en el control de músculos voluntarios, toda esta parte de verde. Quiere decir que en cada región de esta parte del cerebro controla una parte de nuestro cuerpo. Hay una región muy amplia en esta parte que controla los músculos de la cara, porque te imaginas la cantidad de gestos y músculos involucrados en cada gesto que quiere de expresión del rostro. Es bastante. Y a la parte derecha de la parte azul tenemos las áreas sensoriales involucradas con sensaciones cutáneas y otros sentidos. Quiere decir que si tú topas, por ejemplo, alguna estructura filosa y sientes dolor, la señal viene desde la parte externa, desde la piel, llega por la médula, llega hasta el tálamo, llega hasta la parte sensorial involucrada que controla esa parte del cuerpo y te dice, es en el pie en el que te has topado. Entonces, como ya sabe que le está doliendo por el contacto en el pie, manda una señal a la parte motora. Y la parte motora puede mandar una señal a los músculos para poder retirar, por ejemplo, de ese tipo de estímulo. También tenemos el área interpretativa en general, y en el lóbulo occipital, por ejemplo, tenemos la combinación de imágenes visuales y el reconocimiento visual de objetos, es decir, cuando somos conscientes de lo que estamos viendo. Y tenemos en esta parte del lóbulo temporal la interpretación de experiencias sensoriales, memoria de patrones visuales y auditivos. Por ejemplo, vamos a comparar acá el cerebro de un genio versus un cerebro normal. Ya hemos visto que hay cisuras y hemos visto que hay partes del cerebro. Miren, acá tenemos un cerebro típico y acá tenemos el cerebro de Albert Einstein. Hay trabajos publicados ya en las revistas de neuroanatomía y neurofisiología, las más importantes del mundo. La revisión de este cerebro les voy a dejar en un artículo, en un PDF, para que lo puedan leer, para que vean la comparación de un cerebro normal en comparación con un cerebro de un genio como el de Albert Einstein. Si nosotros observamos, ¿sí?, las cisuras, por ejemplo, en el caso del cerebro de Albert Einstein son mucho más pronunciadas. Significa que si es más pronunciada y hay más volumen, significa que hay mayor corteza, que sería mayor sustancia gris. Pero miren acá, la parte parietal del opérculo, ¿sí? El opérculo es una estructura que en un cerebro normal se encuentra escondida, un poco invaginada. Pero en el caso del cerebro de Albert Einstein, en el lóbulo parietal, por ejemplo, el opérculo es como si no existiera. Se encuentra sobreexpresado la cantidad de masa cerebral. No sabemos si es que a esto realmente se debe su genialidad, pero podemos observar que sí existen diferencias anatómicas. Y es más, entre el hemisferio izquierdo y derecho también existen diferencias en el cerebro de Albert Einstein. El sistema límbico. El sistema límbico está formado por varias estructuras del cerebro. Es un conjunto de estructuras que está formado por el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral. Y también hay otras estructuras, pero estas son las más importantes en la memoria y el aprendizaje. La palabra límbico se utilizaba antes porque significaba borde, que era el límite entre la corteza cerebral y lo que era el hipotálamo. Pero como hemos mencionado, hay otras estructuras involucradas. Estas estructuras que forman el sistema límbico influyen en las emociones, y las emociones influyen sobre la memoria. En algunos casos la fortalecen y en otros casos la obstaculizan. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes recuerdan, hay eventos dolorosos, por ejemplo, algún accidente, algún traumatismo, alguna experiencia dolorosa que hayan vivido, ustedes se acuerdan hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque estas emociones y sentimientos generados en ese momento han hecho que la memoria se consolide en memoria a largo plazo y poder recordarla. Pero en otros casos, a veces sucede un evento tan traumático que en vez de recordar, se produce una amnesia, es decir, que se evita recordar el evento.
nuestro cuerpo lo toma como un mecanismo de defensa para evitar recordar esa mala experiencia. Las estructuras que están involucradas acá las vamos a mencionar detalladamente. Por ejemplo, como el tálamo. El tálamo, como lo habíamos mencionado, miren, se encuentra casi en el centro del sistema límbico. Y un poco más abajo se encuentra el hipotálamo. Pero este tálamo es importante porque es un centro de retransmisión, a través de la cual toda la información sensorial, excepto la del olfato, pasan en camino hacia el cerebro. Es decir, ¿cómo es que sucede esto? ¿Recuerdan el sistema nervioso periférico? Este sistema nervioso periférico conectaba el ambiente externo a través de nuestros sentidos con el sistema nervioso central. Es decir, un ejemplo, si te pinchas con un clavo, estás en la parte de la periferia. Esta señal viaja a través de las neuronas aferentes hacia la médula, luego esta información asciende hasta el cerebro y llega hasta el tálamo. El tálamo es el centro del dolor, pero como es el centro del dolor, va a ocurrir dos caminos. Uno, que se vaya a la corteza somatosensorial. Ustedes se recordarán, ya hablamos de la corteza somatosensorial, donde ahí se va a identificar qué parte del cuerpo nos está doliendo. Pero también el tálamo se conecta con el sistema límbico, y al conectarse con el sistema límbico nos produce emociones, sentimientos. Por ejemplo, el dolor nos puede causar angustia, desesperación, y en algunos casos patológicos puede causar hasta placer. Entonces, esto es la importancia del tálamo, es decir, todas las señales llegan al tálamo y del tálamo deciden a dónde tienen que irse, ya sea a corteza o a sistema límbico. Las otras estructuras, por ejemplo, tenemos el hipotálamo, lo que está de celeste. La parte del hipotálamo es importante porque contribuye a la regulación del hambre, la sed, el sueño, la termorregulación, la excitación y desempeño sexual, emociones como el enojo, el temor, el dolor y el placer. ¿Cómo así es que puede controlar tantas funciones el hipotálamo? Por ejemplo, el hambre. Cuando nosotros nos alimentamos, nuestros adipocitos, nuestras células que se encuentran en la grasa, empiezan a sintetizar algunas sustancias. Estas sustancias viajan por sangre y una vez que viajan por sangre atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿sí? Llegan al hipotálamo y en el hipotálamo mandan una señal de saciedad. Pero cuando estas reservas, ya sea de glucosa, de nutrientes, empiezan a bajar, estas células ya no producen esa sustancia, ¿sí? Entre ellas tenemos, por ejemplo, la leptina, ¿no? Esta sustancia que es como una hormona producida por las células grasas de nuestro cuerpo. Cuando ya no tenemos alimento no se produce, y como no se produce, por ejemplo, ya no recibe el hipotálamo la señal de que existe alimento, por lo tanto empezamos a sentir hambre. De la misma manera, sensa la sed. Por ejemplo, nuestra sangre tiene una viscosidad. Cuando la sangre está muy viscosa, quiere decir que ha perdido agua y se encuentra muy concentrada, muy espesa. Por lo tanto, acá hay núcleos del hipotálamo que sensan esa osmolaridad, ¿sí? Sensan que la sangre está espesa. Y al sensar que la sangre está espesa, mandan señales acá a esta glándula de acá, que es la hipófisis, y sintetiza una hormona que es la antidiurética. Y con eso evitamos perder líquidos, es decir, se inhibe la micción, se inhibe el proceso de orinar, de perder líquidos. Es una manera de conservar. Influye en el sueño, pero no solamente el hipotálamo. Si ustedes ven esa estructura pequeñita acá, se llama epitálamo. Y en el epitálamo tenemos una glándula que se llama la glándula pineal. Y esta glándula pineal sintetiza una hormona que se llama la melatonina. La melatonina es la hormona del sueño. Es decir, cuando esto tiene un ritmo circadiano. Es decir, como un ritmo circadiano. Cuando la luz del sol, la luz externa, ingresa por los ojos, llega una señal nerviosa hasta el hipotálamo y del hipotálamo se manda una señal hasta la glándula pineal.
y la glándula pineal deja de sintetizar melatonina, es decir, que cuando hay luz no hay melatonina y por lo tanto no tenemos sueño. Eso sucede en las primeras horas del día. Conforme va avanzando el día, ¿sí?, todas nuestras funciones biológicas van cambiando. Cuando va entrando la noche, el estímulo de luz se pierde, por lo tanto la conexión nerviosa pierde esa inhibición y la melatonina se empieza a secretar en grandes cantidades. Al concentrarse la melatonina en grandes cantidades, va a inducir al sueño. Entonces, la importancia de la melatonina en el sueño y la importancia de la glándula pineal. ¿Y será importante el sueño en la memoria y el aprendizaje? Vamos a dejar a un apartado exclusivamente lo que es el sueño en la memoria a largo plazo, y ya lo vamos a ver. También el hipotálamo tiene que ver con la termorregulación. ¿Cómo así? Imagínate que el ambiente está muy frío, estamos digamos a unos 10 grados, y tienes mucho frío y no tienes abrigo. Por lo tanto, la señal térmica es captada por la piel. Las terminales nerviosas llevan información de la piel hasta el hipotálamo. En el hipotálamo hay neuronas, y hemos hablado de las neuronas, pero hay neuronas, por ejemplo, de frío y de calor. Entonces, cuando se sense el frío, vienen y se activan las neuronas de calor, y las neuronas de calor mandan señales a los músculos para que se contraigan y empieza un tiritamiento, el tiritar. Ese proceso de tiritar es el principal mecanismo de ganancia de calor. Asimismo, el hipotálamo tiene que ver con la excitación y desempeño sexual, con emociones como el enojo, el temor, el dolor y el placer. Recuerden que las emociones y los sentimientos influyen en la memoria y el aprendizaje. Un ejemplo, cuando en el enamoramiento, ¿sí?, ¿qué pasa si la persona que te gusta se te acerca mucho? Si se te acerca mucho, por ejemplo, a menos de 80 centímetros, que es nuestro radio de seguridad, lo que sucede es que nuestra respiración se empieza a alterar. Nuestros intestinos se empiezan a mover. Algunos los llaman que sienten mariposas en el estómago. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando esa imagen visual que nos llama la atención llega a nuestro cerebro, nuestro hipotálamo lo procesa, y el hipotálamo tiene conexiones nerviosas con los centros respiratorios, con el corazón y con los intestinos. Entonces, cuando llega esa imagen que te agrada tanto, tú lo sientes con el estómago, ¿sí?, como mariposas, pero no es porque sean mariposas, sino que la conexión nerviosa de hipotálamo hace estos movimientos involuntarios del intestino y te da esa sensación. O por ejemplo, cuando tienes angustia, ¿sí?, se siente en el centro del pecho la angustia. O cuando tienes miedo, en la boca del estómago. Entonces, estas respuestas viscerales son por las emociones y sentimientos. ¿Y qué diferencia habrá entre una emoción y un sentimiento? Una emoción es la primera etapa. La emoción es algo orgánico, algo visceral, es algo que nuestro cuerpo lo va a sensar. Pero cuando ya pasa el tiempo, se vuelve consciente. Y cuando la emoción se vuelve consciente, se convierte en un sentimiento. Es decir, por ejemplo, hay un animal furioso que te va a atacar. En ese momento tienes una emoción de huida, empiezas a escapar. Tú no sabes ni cómo, pero empiezas a escapar. Pero cuando ya pasa el evento, pasó esa emoción, pasó esa parte visceral, tú eres consciente de lo que te sucedió. Como eres consciente de lo que te sucedió, esa emoción se convierte en sentimientos. Como este caso fue algo negativo, pues será un sentimiento de angustia, un sentimiento malo, ¿no? Al contrario es la felicidad, ¿no? Un evento adecuado, agradable, también. E inclusive, ¿qué te parece si en este momento recuerda uno de los momentos más felices de tu vida? ¿Qué pasa con tu respiración? ¿Qué pasa con los latidos de tu corazón? ¿Qué sientes en tu cuerpo? Es decir, que evocar sentimientos y emociones también facilita el recuerdo. Y el recuerdo también facilita a tener sensaciones y emociones de seguridad. Entonces vayan pensando ya la importancia que tiene que ver
la emoción y el sentimiento para poder aprender. ¿Sí? Otra parte importante que tenemos es la amígdala cerebral. Y la amígdala cerebral se encarga de los centros de recompensa. ¿Sí? Estímulo-respuesta. Un ejemplo, ¿no? Si cumplen o si van a donar sangre, por ejemplo, les vamos a dar un punto adicional. Esa sensación de estímulo-respuesta es lo que se genera en la amígdala. El otro ejemplo que habíamos puesto era en el enamoramiento, ¿no? Esas conexiones. Pero además, en el enamoramiento surgen muchas hormonas. Y estas hormonas lo que causan es aumentar, por ejemplo, a veces la memoria a largo plazo. Y empiezas a pensar en esa persona hasta cómo se viste, cómo camina, ¿sí? Cómo estuvo el día de hoy. Todas esas partes suceden. Luego ya siguen etapas de adecuación en el enamoramiento, ¿sí? Donde todos estos niveles o cócteles hormonales empiezan a disminuir a niveles normales, ¿sí? Hay una cosa que tienen que diferenciar, es el amor romántico y el amor real. El amor romántico es muy reciente, es un cóctel de hormonas que todos los jóvenes, las personas experimentan, que producen cambios en el cerebro que no nos dejan razonar ni pensar bien, solamente nos fijamos en esa persona. Mientras que el amor real es completamente distinto. Hay otras partes del cerebro involucradas en el amor real. ¿Cómo diferenciar entre el amor romántico y el amor real? ¿Sí? Un ejemplo. El de madre e hijo. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando te peleas con tu papá, con tu mamá o te peleas con tu hijo? En ese momento, ¿sientes amor o sientes ira? En ese momento, por ejemplo, se siente ira, no sientes amor. ¿Pero dejaste de amarlos? No, no dejaste de amarlos. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, del amor real con el amor romántico. En el amor romántico, estos conflictos destruyen por completo el sentimiento. El amor real está más allá de un sentimiento, es más que un sentimiento. Muy bien. Basándonos en la memoria, tenemos que hablar de sus tipos. Tenemos la memoria a corto plazo, que es el mantenimiento de la información por cortos periodos de tiempo, segundos o minutos. Memoria a largo plazo, mantenimiento de la información por largos periodos de tiempo. Las memorias adquiridas ganan estabilidad o se fortalecen con el tiempo y se vuelven resistentes a la interferencia. Y memoria a largo plazo pues dura de minutos a años. Y acá podemos ver la clasificación de los diferentes tipos de memoria. Tenemos tanto la memoria a corto y largo plazo, dependiendo si es que duran segundos a minutos o minutos a años. Y puede haber una memoria declarativa, ¿sí? Que es una memoria que se puede expresar, es verbalmente transmisible, y una memoria no declarativa. Las estructuras del cerebro involucradas en ambas memorias son distintas. Por ejemplo, en la memoria declarativa está ubicado el lóbulo temporal medial, y es principalmente explícita, mientras que la memoria no declarativa principalmente están involucrados el sistema límbico, el neocórtex, el cerebelo, y principalmente es implícita. Al ser no declarativa, quiere decir que no se puede expresar. La memoria declarativa tiene sus tipos, por ejemplo, como la memoria semántica es explícita y declarativa. Tienen que ver los lóbulos temporales inferiores. Dura de minutos a años y permite conocer hechos como qué ciudad es la capital, el nombre de soltera de su madre y los diferentes usos de un martillo, de una sierra, de distintos utensilios. Es decir, tiene que ver con hechos y significados generales y con el conocimiento del mundo. También tenemos la memoria episódica, en la cual están involucrados los lóbulos temporales, mediales, el tálamo, la corteza prefrontal, y esta dura de minutos a años. Nos permite recordar
lo que hemos desayunado, a dónde fuimos de vacaciones el último verano, es decir, nuestra experiencia, episodios personales de la vida, eventos autobiográficos. Hay personas que sufren de algunos síndromes como el autismo, que les permite tener memorias absolutas, es decir, se acuerdan cada día de su vida. Ya vamos a hablar de esto en algún punto de la conferencia y les voy a dejar un video acerca del síndrome de Savant. El síndrome de Savant, que es el síndrome del sabio idiota. ¿Por qué sabio idiota? El término idiota no como insulto, sino es debido al coeficiente intelectual. Porque en algunas cosas tiene una inteligencia tan fuerte y en otros aspectos no puede realizar cosas básicas. Por ejemplo, los Savant tienen memoria absoluta. Tú le preguntas en una fecha, por ejemplo, el 2 de julio de 1995 fuiste a una tienda a comprar. ¿Qué compraste? ¿Y quién te atendió? Y él te dice, así fui a comprar un par de zapatos, me atendió la señora, estaba vestida de tal manera, era un día caluroso, era un día con lluvia, todos los detalles. O si no, le puedes decir, ¿qué día cayó el 3 de julio de 1994? Y te dicen, martes, miércoles o depende del día que caiga. Entonces tienen esa gran capacidad. Otros tienen, por ejemplo, una memoria fotográfica absoluta, que con un solo golpe de vista captan toda esa información y la pueden volver a reproducir. Pero cosas básicas, como ponerse una camisa, como ponerse un pantalón, no pueden. Entonces por eso es que estas funciones, ¿no? Inclusive hay algunos que calculan millones, multiplican miles, millones y dan las cifras exactas. ¿Cómo? Su cerebro lo procesa tan rápidamente. Bueno, vamos por el otro tipo de memoria, que es la memoria no declarativa. En la memoria no declarativa es aquella que no se puede expresar. Por ejemplo, es la memoria de procedimientos. Es implícita, ¿sí? Y acá está involucrado los ganglios basales, el cerebelo, áreas motoras complementarias. Y esta parte de minutos a años es su duración. Saber cómo cambiar los neumáticos de un automóvil o cómo amarrarse los zapatos o cómo aprender a manejar bicicleta, es decir, los hábitos. Mientras que esta memoria de procedimientos dura casi toda la vida, esta memoria declarativa, por ejemplo, si es que sucede algún evento, alguna lesión, algún daño, algún accidente, principalmente se pierde las funciones de la memoria declarativa. Acá ocurre un deterioro. Mientras que la memoria no declarativa, por ejemplo, la de procedimientos, esta se mantiene. O sea, el proceso de amnesia principalmente nos da esto, el poder recordar hechos, ¿sí? Eventos, experiencias, episodios. Esto es lo que se puede perder en los procesos amnésicos, ¿no? Ya en algo que sea tan grave que se podría perder una memoria de procedimientos. Y en la memoria de procedimientos puede haber un aprendizaje asociativo, por ejemplo, con la condición clásica y operante, con las respuestas esqueléticas y emocionales, o puede ser un aprendizaje no asociativo, como lo que es la reflexión, la habituación, la percepción y las rutinas de cognición. Independientemente de las memorias, sean declarativas o no declarativas, tienen que sufrir un proceso de codificación, luego de consolidación en las estructuras cerebrales, principalmente a nivel del neocórtex y con sentimientos y emociones a través del sistema límbico. Y también tiene que haber un proceso de recuperación. Proceso de recuperación es en el proceso en el cual nosotros necesitamos un dato y necesitamos recordar. Y para poder recordar vamos a tener que hacer uso de estas estructuras cerebrales, ir hasta el neocórtex donde se almacenó para poder evocarla. Pero es más fácil evocar esta información cuando está mezclada con un sentimiento o emoción. Así la información es más fácil de recuperar. Y esto es algo continuo y constante. Por eso es que se tiene que reconsolidar constantemente la memoria. Y ahora sí hablemos de la importancia del sueño. Ya habíamos hablado de lo que era el sueño, habíamos hablado de la glándula pineal en el epitálamo y la síntesis de melatonina.
ustedes o todos nosotros, cuando vamos a descansar, principalmente en la noche, ¿sí? A partir de las 8 o 9 de la noche, la síntesis de melatonina empieza a aumentar. Los picos de melatonina se alcanzan entre las 2 y 3 de la mañana. Es cuando nosotros tenemos un sueño profundo, ¿sí? Entonces, el sueño inmediato que nosotros captamos, puede haber sueño profundo. Y también hay un sueño tardío, ¿sí? Y que acá en este sueño tardío va a haber otro tipo de sueño que se llama el sueño REM. Cuando hablamos del sueño tenemos que hablar de sus fases. Existe la fase 1, que es principalmente el adormecimiento, la fase 2, que es un sueño ligero, la fase 3, que es ya una transición al sueño profundo. Entre el sueño 3, entre el estado 3 y el estado 4 ya es el sueño profundo. Y después del sueño profundo viene el sueño REM, que acá, mientras en estos estados la actividad cerebral y muscular iba disminuyendo, acá la actividad cerebral en el sueño REM empieza a activarse, pero no tenemos movimiento. Si ustedes se fijan en los niños, están dormidos pero mueven los ojos. Eso es lo que significa REM, movimiento rápido de ojos. En este momento es cuando uno se produce los sueños. Y en estos momentos es cuando se consolida la memoria. Recuerden que cuando una persona está dormida, se dan las condiciones para que la memoria se pueda fijar en estas estructuras del cerebro. Miren, pasadas las 3 de la mañana, principalmente son periodos largos de sueño REM. Durante toda la noche tenemos una serie de eventos que nos va rotando entre las distintas fases del sueño y el sueño REM. Este es algo constante, son ciclos que se van dando durante la noche. ¿Cómo es que se consolida la memoria cuando estamos durmiendo? La memoria primero se tiene que almacenar de manera temporal. Lo que hemos aprendido en el día se almacena de manera temporal. ¿Y dónde se almacena de manera temporal? En el hipocampo. Entonces vemos acá en la parte izquierda lo de verde es el hipocampo y acá la parte derecha también, en el hipocampo. Este hipocampo empieza a generar ondas lentas que para poder llegar al neocórtex, ¿por dónde tenían que pasar? Por el tálamo que es el centro de retransmisión de información. Una vez que llega la información al tálamo, estas ondas lentas, ¿sí?, llegan al neocórtex, donde se va a consolidar la memoria. El objetivo es llegar al neocórtex porque ahí se va a almacenar. Pero esto no es un proceso de solamente en este orden de hipocampo, tálamo y neocórtex, sino el neocórtex también manda señal al tálamo, también manda señal al hipocampo. Esto sucede con procesos de reactivación. Esto sucede varias veces durante la noche, lo que permite consolidar la memoria. Por eso es tan importante el dormir bien, para que se pueda consolidar la memoria. Por ejemplo, en los niños, cuando están en un proceso de aprendizaje, es importante el sueño, tanto para liberar las hormonas de crecimiento y poder producir un buen desarrollo, pero también porque cuando duerme se consolida todo lo que está aprendiendo en el día. La formación de la memoria tiene una secuencia de eventos bioquímicos. Los eventos bioquímicos son regulados tempranamente después del entrenamiento por mecanismos hormonales y neurohumorales relacionados con el estado de alerta, ansiedad y el estrés. Esto sucede de 3 a 6 horas después del entrenamiento por vías relacionadas con el estado de ánimo y el afecto. Hay estudios que comprueban que después de un aprendizaje arduo de una gran cantidad de información, retienen más esta información los que descansan en un promedio de 3 a 6 horas después de haber recibido este conocimiento en comparación a las personas que han descansado después de 12 horas. Entonces el descanso, después de una gran cantidad de conocimiento, también nos permite fijar esta gran cantidad de conocimiento en nuestro cerebro. La modulación temprana es mediada localmente por estos neurotransmisores, por un neurotransmisor GABAérgico, colinérgico, y sinapsis noradrenérgicas
y extrínsecamente por la amígdala y posiblemente por el tabique medial, que manejan componentes emocionales de los recuerdos y son sitios directos o indirectos de acción de varias hormonas y neurotransmisores. La modulación tardía se basa en la acción de la dopamina en el hipocampo. Recuerden que el hipocampo es el sitio temporal de almacenamiento de la memoria. Pero hay algo, una lesión en hipocampo nos permite un tipo de amnesia. Hay dos tipos de amnesia, la amnesia retrógrada y anterógrada. La retrógrada quiere decir que en el evento que sucedió la lesión y se produce la amnesia, olvidaste todo lo pasado. ¿Sí? Es decir, nuestra memoria declarativa, la memoria semántica, la memoria episódica se puede perder. Pero cuando se lesiona el hipocampo, ¿sí? Es una amnesia anterógrada. Quiere decir que desde el momento de la lesión recuerda todo lo pasado, pero cada cosa que aprende se olvida. Hay películas, inclusive una de Adam Sandler, en la cual se llama Como si fuera la primera vez, en la cual él tenía que enamorar a su esposa todos los días porque ella tenía este tipo de lesión a nivel de hipocampo. ¿Sí? Acá sigue vías dopaminérgicas, noradrenérgicas, serotoninérgicas. La evidencia indica que la actividad del hipocampo, mediada por los receptores de AMPA de glutamato, el glutamato, uno de los principales activadores a nivel del cerebro para lo que es la memoria, debe persistir durante al menos 3 horas después del entrenamiento para que los recuerdos se consoliden. ¿Sí? Importante, ¿no? Siempre hablamos de un promedio de 3 a 6 horas para poder consolidar la memoria. La corteza entorrinal y parietal posterior participan en la consolidación de la memoria minutos después de haber comenzado la cadena de hipocampo. En ambos casos, a través de los procesos mediados por el receptor NMDA de glutamato, y su intervención es necesaria para completar la consolidación de la memoria. Por ejemplo, podemos ver acá el momento adecuado para aprender, los mecanismos y optimización del aprendizaje espaciado. Miren acá, tenemos 2 eventos, ¿sí? En el primer caso, se da un estímulo de aprendizaje, se espera un tiempo y se vuelve a dar otro estímulo de aprendizaje. Vemos que la cantidad de retención es bastante amplia. Pero cuando doy un estímulo y seguidamente doy el segundo estímulo, es decir, una cantidad de información, y seguidamente otra cantidad de información sin haber esperado un cierto espacio de tiempo, lo que produce es que la cantidad de información captada no sea tan adecuada. ¿Sí? Entonces, el entrenamiento repetitivo ayuda a formar memoria a largo plazo. Recuerden, memoria repetitiva, ¿sí? Y el entrenamiento-aprendizaje que incluye largos intervalos entre las sesiones de entrenamiento se denomina entrenamiento asociado o aprendizaje espaciado. Quiere decir que debemos dar estímulos, que debemos brindar información al estudiante, pero con cierto periodo de tiempo, para que este periodo de tiempo sirva para que se consolide la memoria y poder captar más información. Entonces ya nos va indicando cómo deben ser sus clases, ¿verdad? Entre sus clases tienen que tratar de, entre proceso informativo y proceso informativo, dar ciertos periodos de tiempo para que el cerebro descanse. Recuerden que la atención que puede prestar una persona a algún evento de manera permanente o de una manera ininterrumpida es de 3 a 5 minutos. Cada 5 minutos se tiene que hacer algún otro comentario o alguna leve pausa y luego continuar, ¿sí? Y miren esta importancia, ¿no? Gran importancia de que cada vez que se da grandes cantidades de información, hacerlo en espacios de tiempo prolongados para que se pueda almacenar la información. Y otra cosa es el entrenamiento repetitivo. Pero puedes repetir de varias maneras. Una, porque le puedes decir verbalmente al estudiante. Otra, porque el estudiante puede repetir de manera verbal, es decir, él empieza a articular lo aprendido. Ya es otro tipo. Primero entró por el oído y se fue hasta la memoria. Ahora está haciendo
el área del habla, y es otra parte del cerebro con la misma información. Imagínate que en este momento también se pueden armar gráficos, cuadros sinópticos, ¿sí? Entonces, aparte que lo escuchó, que fue por vía auditiva, aparte de que pudo observarlo, ¿sí? Con los gráficos, y además de poder articularlo, son 3 a 4 eventos distintos que conducen la misma información. Este entrenamiento pues hace que la memoria se active mucho más, que la memoria a largo plazo sea completamente más efectiva. Pero hemos visto todas estas partes del cerebro como el sistema límbico, sus partes como el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, que están involucrados en la memoria. Pero ¿cómo es que se pudo haber estudiado esto? ¿Cómo sabíamos que cada parte de nuestro cerebro está involucrado con un tipo de proceso? Bueno, hay un número bastante grande de estudio hasta la fecha. Han investigado la naturaleza de los procesos de aprendizaje y memoria en sujetos con lesiones cerebrales y sanos con métodos de estimulación cerebral no invasiva. También la estimulación magnética transcraneal y la estimulación transcraneal de corriente continua. ¿Qué es lo que sucede con estos métodos? Estas personas con lesiones cerebrales tienen alguna disfunción cognitiva o alguna disfunción de movimiento. Como sabemos en qué sitio ocurre la lesión, sabemos qué efecto tiene ya sea en la memoria y el aprendizaje o en alguna destreza que se va perdiendo. Podemos estudiar con estas técnicas a personas sanas para poder ver áreas corticales específicas y las redes cerebrales distribuidas. Una combinación en tiempo real de la electroencefalografía, es decir, de los impulsos eléctricos en nuestro cerebro. Esto sucede, por ejemplo, cuando estás aprendiendo algunas cosas, ya sea idiomas, números, cálculos, análisis, distintas partes del cerebro se activan, ¿sí? Mandan señales eléctricas y estos son registradas por el electroencefalógrafo o también por la resonancia magnética funcional, que son herramientas valiosas para la investigación en neuropsicología. Y algo que les quiero comentar, ya que ustedes son docentes o quieren desempeñarse en la docencia, les voy a hablar del cóctel de la memoria. ¿Qué es el cóctel de la memoria? Soy docente de la Facultad de Medicina y acá a veces hay una gran cantidad de información que los estudiantes tienen que procesar cuando toca un examen. Entonces, como es bastante información, a veces ellos no se sienten en posibilidades de poder aprender. Entonces, ¿qué es lo que hacen los muchachos últimamente? Usan fármacos para poder aumentar el proceso de la memoria y aprendizaje, para que puedan retener la mayor cantidad de información en corto tiempo, ¿sí? Y esto se realiza principalmente en temporada de evaluaciones. Y esto se los comento para que ustedes pues, estén atentos al proceso. ¿Qué es lo que utilizan los estudiantes? 1. Sebrotonin. ¿Qué es el sebrotonin? Es piracetam de 800 miligramos. ¿Qué es lo que hace el piracetam? Aumenta la irrigación cerebral, aumenta la utilización de glucosa y aumenta la actividad cerebral. Entonces, habiendo mayor irrigación, habiendo mayor nutriente, mayor oxigenación, entonces existe mayor actividad. Como ya tienes la mayor actividad, recuerdan que había neurotransmisores entre las neuronas que se utilizan para potenciar las actividades sinápticas. Entonces, ya tienes el piracetam, ya tienes activado el cerebro, pero demoraría un tiempo que el cerebro, para que haya mayor actividad, produzca sus propios neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que hacen los estudiantes? Toman gamalate. ¿Y qué tenemos en el gamalate? Neurotransmisores, como el GABA y el glutamato. Si ustedes recuerdan, el glutamato era uno de los principales neurotransmisores activadores en la memoria. Entonces ya tienes el cerebro activado y ya tienes los neurotransmisores para utilizarlos durante este proceso de aprendizaje. Y encima se toman un Alertex. Y el Alertex es modafinilo de 200 miligramos. ¿Y qué es lo que hace el modafinilo? Inhibe el sueño y aumenta la concentración. Entonces, ya tienes el piracetam para que te aumente la actividad cerebral. Ya tienes el gamalate que te ayuda a incrementar los nutrientes
que se va a ser utilizado en las actividades cerebrales. Y ya tienes el Alertex para no dormirte. Entonces esta es una combinación que los estudiantes usan, en la cual pues les permite tener una memoria lúcida durante el examen, ¿no? Claro que este tiene efecto de unas 24 o 48 horas. Te estudias, se fija la memoria, pero se fija de minutos a días. Es poca de esta información que puede durar hasta años, debido a la gran cantidad de información y debido a que nuestro cuerpo no ha producido sus propios neurotransmisores, sino es que ha recibido neurotransmisores externos. Muchos de los estudiantes, cuando ya lo toman de manera continua por un periodo de tiempo bastante prolongado, empiezan con abundantes dolores de cabeza, ¿sí? Es una migraña muy muy terrible que los estudiantes pasan, pero ellos, a pesar de eso, lo siguen consumiendo. ¿Cómo lograr este mismo efecto de manera natural? ¿Sí? Cuando repetimos la información. Si recuerdan el entrenamiento con periodos de tiempo, sí, es repetir la información, entrenar a nuestro cerebro para repetir la información, pero de distinta manera. Viendo, por ejemplo, leyendo texto, o viendo una imagen, dibujando, articulando las palabras, dando explicaciones. Entonces, son distintas maneras de manejar la misma información que produce una estimulación del neocórtex bastante alta, lo que permite es que la memoria a largo plazo se fije. Y recuerda que tenemos que permitir al estudiante que investigue, que descubra, que se exprese, que se explique. Pero lo más importante es que se emocione, porque las emociones son las que ayudan a consolidar la memoria. Y todo esto tiene que estar acompañado de un adecuado descanso y de una adecuada alimentación. Gracias.